Bueno, hola a todos, mi nombre es Leslie Arbeláez, yo soy cuentera hace algún tiempito. Eh, Muchísimas gracias a los chicos de Nacho Cuenta por mantener el espacio a través de estas estrategias virtuales. Sé que no es sencillo y pues creo que es una forma de reafirmarnos en lo humanos que somos. La humanidad, desde que se llama a sí misma humanidad, ha contado cuentos. Si miramos longitudinalmente en el tiempo, lo que nos hizo humanos fue eso, el lenguaje y contarnos, la palabra, la transmisión del conocimiento a través de la palabra. Y transversalmente en todas las culturas hay cuenteros. En este momento que estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial, nos damos cuenta de la importancia que tiene volver a contarnos las historias y a pesar de que no estemos cerca los unos de los otros, los medios online nos acercan. Creo que reafirmarnos en eso es muy importante en este momento y por eso, chicos, muchas gracias. Y a ustedes que escuchan como público, pues también muchas gracias porque sin ustedes esto no se puede hacer. Yo los invito a que sigamos sumando iniciativas de contar cuentos y por eso es que yo lo que les quiero contar hoy, más allá de si les cuento un cuento de terror o romántico o de desamor o lo que sea, quiero es más bien como contarles una anécdota de la vez que yo decidí que no quería volver a contar cuentos. Y pues esto ocurrió hace unos añitos, no vamos a decir cuántos, bueno, por aquello de la reserva del sumario. Pero bueno, esto ocurrió hace unos años. Yo tenía una persona muy cercana a mí, una chica que pensé que era una amiga muy valiosa. Y no sé, creo que a veces las personas que son más cercanas son las que primero lo pueden como traicionar a uno. A mí me pasó con ella. Ella esparció un rumor de mí muy feo en un momento en el que yo estaba muy activa en esto de contar cuentos y pues iba a festivales, iba a ciudades, iba a pueblos, iba a teatros, bueno, contaba yo muchísimos cuentos en esa época y ella esparció un rumor sobre mí en el grupo de los cuenteros y la gente que cree cuentos y que cree chismes y rumores pues le escuchó y a mí se me empezaron a cerrar muchas puertas en esa época. Entonces, frente a las cosas que estaban pasando, yo decidí que pues lo mejor que yo podía hacer era dejar de contar cuentos y para hacerlo hice un ritual de despedida a la cuentería. Me fui al primer espacio por fuera del colegio en el cual había contado cuentos y digo por fuera del colegio porque yo empecé a contar cuentos cuando estaba en el colegio. Pero el primer escenario que yo vi fuera de mi colegio fue el Chorro de Quevedo. Entonces, si ahí había nacido este asunto, ahí también tenía que morir. Y pues nada, yo subí al Chorro de Quevedo, hice un ritual muy simbólico, muy breve. Fui con una velita y una flor, prendí la velita, coloqué las dos cositas en el piso y entre dientes me conté un cuento que al terminar se me desgarraron un par de lágrimas, yo me enjugué los ojos y para dar por cerrado el tema entré al café de Rosita a tomarme un tinto. Y estaba yo en el café de Rosita, que me encanta este sitio porque además de que soy muy amiga de Rosita, soy amiga de Salomé, que es la hija mayor de ella. Salomé en ese momento tendría tal vez unos 10 u 11 años y estos ojos color verde oliva preciosos. Y Salomé estaba casi siempre en las tardes, pero nunca en las noches. La abuelita siempre la recogía y se la llevaba a la casa. Pero ese sábado Salomé estaba allí en la noche. La abuelita no había llegado, se le habían complicado las cosas y Salomé había estado jugando para arriba y para abajo del café, tratando de atender clientes, diciendo en la cocina cuáles eran las instrucciones que tocaba seguir, porque ella, a pesar de su edad, sí sabía cómo funcionaba el café y tenía a veces una mentalidad de gente grande, pero increíble. Entonces, estaba yo tomándome el café cuando Salomé se hizo al lado mío y me dijo, ¿y tú qué tienes? ¿A ti qué te pasa? Y yo como, a mí nada. ¿Por qué? Sí, a ti te está pasando algo y me vas a decir qué te pasa. Y pues yo que siempre he sido de esta conciencia de que a los niños no hay que mentirles, pues le conté. No, Salito, yo pues he tenido unas cosas que me han pasado, yo creo que no voy a seguir contando cuentos, hice esto, tal, le conté la historia. Me dice, qué interesante. Porque resulta que tú, si eres cuentera, es porque tú tienes visiones del mundo. Y solamente las personas que tienen visiones del mundo pueden contar cuentos, pueden contar historias. Entonces,
si tú dices que vas a dejar de contar cuentos solamente porque una manada de tontos no te quiere dejar, pues me parece que es muy raro porque es que los cuentos deben estar en ti. Y ella con sus 11 años me estaba dando una lección de vida que yo no había entendido. Entonces me dijo, mira, hagamos una cosa. Vete para tu casa, deja de pensar en esto, no necesitas pensar en esto. Más bien, vete para tu casa y si de aquí a que llegues a tu casa no has tenido ninguna visión, pues deja de contar cuentos y ya. Y te dedicas a tus cosas, a tu carrera, a tus amigos, a tu familia, a las cosas que hacen los grandes. Pero, pero piénsalo, solo cuando llegues allá. Y eso hice. Terminé de tomarme el café, bajé las escaleras, salí del Chorro de Quevedo, cogí el camino de la calle del Embudo y ahora que lo pienso creo que ese café nunca lo pagué. Bueno, me toca pagar un café en Rosita. Y mientras caminaba por la calle del Embudo, que para los que no la conozcan es una calle que empieza muy angosta, tiene 1 metro exactamente de ancho, y de allí cuando uno va bajando entre un empedrado de piedras grandes que siempre están mojadas, la calle se empieza a ampliar hasta que desemboca en una vía en donde bajan carros, hay como una plazoleta y hacia el lado de allá de la plazoleta también sigue bajando la calle. Entonces yo caminé por esta calle que tiene muchas puertas de las casas que son coloniales en la Candelaria y estas casas se han convertido con el paso del tiempo en diferentes tipos de locales. Entonces hay pues, la casa en la que venden chucherías, hay, pues digo chucherías de paquetes y estas cosas, o las chucherías que se cuelga uno como alhajitas, collares, etcétera. Chicherías, hay cafés, hay bares de rock y son puertas una detrás de la otra de estas casas. Iba yo caminando, bajando la calle del Embudo, cuando de repente de una de estas casas empieza a sonar una canción de Fito Páez que a mí me gusta mucho. Y yo empecé a seguir el ritmo de la canción, caminando como fijándome dónde pongo los pies para no resbalarme entre las piedras. Y me la empiezo a imaginar sin letra. No sé si ustedes se han imaginado una canción sin letra mientras la están escuchando. Pero para mí era algo en lengua de señas en mi cabeza, algo que decía más o menos esto. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que la amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Sasha, por su amada y por mí. Y yo iba ahí como embebecida en esta canción cuando de repente terminé de pasar la calle del Embudo, llegué a la plazoleta y lo que me encuentro allí es un corro de más o menos unas 50 personas aglomeradas alrededor de algo y toda la gente se tocaba la cabeza, se tocaba la cara, todo el mundo tenía esta expresión de no podérselo creer, de qué era lo que podía estar pasando. Y pues a voz de chisme y yo siendo colombiana, pues ¿qué hice? Me fui a mirar qué era lo que estaba pasando ahí. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo vio como el chico le sacó el cuchillo del centro del pecho a la chica. Y vieron a la chica ahí tendida en el piso con el vestido azul cielito, con los ojos echados hacia atrás blanqueados, la boca abierta tratando de tomar alguna bocanada de aire mientras sus pulmones se llenaban de sangre y al mismo tiempo la profunda incisión en el centro de su pecho dejaba brotar ese color escarlata que tinturaba el vestido y que generaba un charco en la espalda de ella. Ella, inmóvil sin poder creer lo que estaba pasando, sencillamente veía con sus ojos desorbitados la imagen del chico encima de ella con el cuchillo de carnicero en la mano. Y todo el mundo vio como él lanzó el cuchillo al suelo, se miró las manos, tratando de limpiarse, lo que hizo fue esparcir más la sangre y de repente, como si esto lo hubiera despertado de un trance, levantó la mirada y salió corriendo. Y cuando salió corriendo se vino hacia donde yo estaba, me golpeó en el hombro y siguió hacia atrás, hacia la calle del Embudo. Todos nos quedamos con esta expresión de interrogación de ¿y ahora qué hacemos, no? Porque uno no simplemente ve una cosa de esas y deja un cadáver en la mitad de la calle.
Entonces hubo quien llamó a la policía y muy puntualmente la policía llegó 45 minutos después. Todos nos quedamos ahí como a la expectativa de qué iba a pasar porque pues finalmente la policía sí hizo lo que tenía que hacer, acordonaron la zona, no dejaron salir a nadie, no se sabía si alguien era cómplice o no del asesinato, tenían que interrogar a la gente y lo que en otros países llaman detectives, en Colombia los llaman intendentes. Entonces el intendente de la policía empezó a preguntar persona por persona qué había visto, qué era lo que había pasado. Y pues efectivamente hubo una señora que empezó diciendo, pues descompuesta emocionalmente, empezó, es que yo lo vi todo, yo lo vi, yo lo vi. Yo vi cuando él le sacó el cuchillo del pecho, yo lo vi. Y al principio no salía sangre y la chica como que no había caído en cuenta, pero de repente fue como un borbotón así terrible, yo lo vi. Y él lanzó el cuchillo al piso y se miró las manos y se esparció la sangre, yo lo vi, salió corriendo por allá, yo lo vi. Acto seguido le preguntaron a un punquero de estos que venden inciensos y que tienen una cresta de jabón rey. Y le preguntaron al chico, bueno, ¿y usted qué vio? Y entonces él se fijó en una sola cosa, él no salía del asombro y se fijaba en una sola cosa y decía, uy, marica, la sangre, huevoncitilla. Y es que la sangre es una cosa, marica, que gonorrea. Y ahí va la cosa y así le preguntaron como a otras personas, datos van, datos vienen, les preguntaron, bueno, ¿y quién era la persona? Y unos decían que era un hombre mayor, otros decían que era un joven, unos decían que era gordo, los otros decían que era como medio atlético. Nadie se ponía de acuerdo, le preguntaron incluso a dos señores que habían estado tomando cerveza en una de las tiendas de la esquina, qué era lo que habían visto. Y uno de ellos dijo, no, pues yo estaba ahí con el compadre echando dominó y echándonos ahí unas amargas cuando de repente llegó la china ahí con el man y que, ay, que suélteme, que suélteme. Y pues uno no se mete en problemas de pareja porque es que pues, eso después es para problemas para uno. Entonces pues ahí seguimos echando al dominó y yo que me sale un doble 6 y tenía yo también todos los 6 allí. Ah, estaba pero a cachito de nada de ganarme la partida de dominó. Y entonces pedí otra ronda de cervezas y estábamos ahí echándole a las amargas cuando de repente la vieja esa que está allí con las bolsas de mercado gritó, ay, ay, que la mató, que la mató. Y pues como el chico dominó estaba pues en el mejor momento, puse las últimas dos fichas y gané. Y entonces mi compadre me dijo, marica, como que pasó algo allá afuera y salimos los dos a ver y pues ya la china estaba ahí tirada muerta. Y me pregunta el intendente a mí, es mi turno. Abre la libreta, toma mis datos personales y me pregunta qué pasó. Él no preguntó qué había visto yo. Él me preguntó qué pasó. Y frente a todo lo que las demás personas habían dicho y yo con mi incipiente primer semestre de psicología en curso, sin saber mayor cosa de nada, me aventuré a contarle la historia. Y le dije, ellos eran amantes a la fuerza de ella y a la fuerza de él. Me refiero a que la mamá de ella trabaja todas las noches y él era el padrastro. Sí es un señor mayor. Es mayor que ella. Pues no es muy mayor, pero sí es mayor que ella. Y él es carnicero. Si usted se fija en el cuchillo que está allí, es un cuchillo de carnicero porque ese cuchillo hace parte de los elementos de trabajo que él utiliza. En las mañanas él trabaja, en las noches trabaja la madre. Pero cuando ella sale a trabajar, la chica se quedaba a expensas del padre. O bueno, padrastro, que sencillamente hacía lo que quería con ella. La tomaba como un bulto de carne, le abría las piernas y le hacía el sexo porque es que hombres como él no hacen el amor, hacen el sexo. Y después de esos 3 o 4 minutos de placer para él, la dejaba tendida en la cama como si fuera un bulto inerte. Y acto seguido preparaba una cena que no tenía que ser algo muy elaborado, no tenía que ser un cordon bleu ni nada por el estilo. Con unas salchichas que picara, con un poco de queso metidas en el horno tostador, era perfecto, con el cuchillo de carnicero. Y ella, ya cansada de esta situación, habló en algún momento con alguna amiga por teléfono y le dijo que no lo iba a tolerar más. Que en el momento menos pensado
ella se iba a ir de la casa y él no lo iba a permitir. Así que tomó el cuchillo de carnicero y lo metió en la pretina de su pantalón en la parte de atrás todos los días, esperando el momento justo para usarlo. Hoy, cuando llegó de trabajar, sábado, antes del siguiente día, que es domingo y demás, ella le dijo que no. Su mamá salió a trabajar como todas las noches, pero ella le dijo que no lo iba a tolerar más, que la soltara, que la dejara, y pensando que tal vez en la calle encontraría el apoyo y la solidaridad de la gente, salió gritando que no, que la soltara, y él tratando de agarrarla de la mano, tratando de agarrarla del cabello, hasta que finalmente en este espacio que usted ve aquí, con gente pasando, con señoras con canastos, con señoras con bolsas, con amigos punqueros, con gente que toma cerveza, con la gente que sale bajando triste del Chorro de Quevedo, pues él no superó en el momento la negativa absoluta de ella y ella le gritó que no más, que déjeme. Y al verse así, sacó el cuchillo de carnicero que tenía en la pretina del pantalón y se lo clavó en el centro del pecho, con la misma fuerza con la que le hacía el sexo, porque hombres como él no hacen el amor, hacen el sexo. Y al darse cuenta de lo que había hecho, vio cayendo ese cuerpo. Silencio. Lo único que pasa en la cabeza de una persona cuando una cosa de esas ocurre es silencio. Soltó el cuchillo y se devolvió al mismo apartapieza en el que han vivido él, su esposa y la chica. Seguramente está con otro cuchillo, tal vez no de carnicero, ahora picando salchichas, echándoles queso y metiéndolas en el horno tostador. Pero esto no pasó impávido a todo el mundo. Un chico que bajaba de la universidad vio la situación y tratando de hacer más hizo menos. Sacó el cuchillo del centro del pecho de ella, los tiró a la calle al darse cuenta de lo que había pasado y sabiendo hacia dónde había cogido el asesino, fue en busca de él. Si ustedes caminan por las calles, encontrarán a un chico con las manos pintadas de sangre, pero él no es el asesino. Y el intendente que estaba anotando lo que yo le iba diciendo, pues bueno, anotó hasta una cierta parte y después me dijo, ¿usted conocía a la chica? No, no señor policía, yo no la conocía. ¿Conoce al señor? No señor. Bueno, entonces conoce a la mamá de la chica. No. ¿Es amiga o conocida de la persona que sacó el cuchillo? No señor. Entonces piérdase. Mire niña, piérdase. Si no quiere que la llevemos a la estación de los Andes, donde hace unos 27 años le hicimos algo a una niña, no se gane que se lo hagamos también a usted. Y pues a la voz de semejantes palabras tan amorosas y tiernas, pues yo lo que hice fue dar media vuelta y seguir mi camino. Yo seguí bajando por la calle que conecta con la calle del Embudo, por la que siguen bajando los carros, cogí la carrera tercera, atravesé el Parque del Periodista y llegué a la calle 19. Allí era donde yo esperaba mi bus para irme a la casa. Y empecé a llorar porque me parecía un absurdo estar pensando que para mí el drama terrible era si yo seguía contando cuentos o no, si yo me perdía como cuentera, cuando lo que acababa de ver era la pérdida de una vida, lo que se llama un feminicidio. El hecho de no ver a la otra como un ser humano, sino como una cosa que debe estar al servicio de. Y para mí eso fue demasiado fuerte, o sea, yo no sabía cómo sentirme, tenía una sensación como de asco, como de náusea que me llegaba desde la boca del estómago hasta la boca misma y me hacía llenar la boca como de agua, como cuando uno sabe que se le está bajando el azúcar y uno no sabe qué es lo que le pasa. Y yo que no sabía cómo asimilar todo lo que me acababa de suceder, pues lo único que atiné a hacer es lo que siempre hago cuando las emociones son muy grandes para mí, que es llorar. Y yo lloré y me empecé a sentir como las lágrimas empezaban a caer por mi rostro, pero ni siquiera era este sollozo que uno se ahoga y que se asfixia, sino que las lágrimas caían y caían y caían y yo no lo podía detener. Y de repente, como casi nunca pasa en la noche, porque en Bogotá no llueve tanto de noche, principalmente llueve en la tarde,
pero ocurrió. Empezó a caer un goterón enorme así, plaf, y otro goterón enorme al lado, plaf, y otro goterón enorme al lado, plaf. Y estas gotas cuando caen así, como si se estrellaran con fuerza, con rabia sobre el pavimento, es el momento en el que uno sabe que se va a descuajar el cielo. Y en menos de 30 segundos estaba diluviando en Bogotá y yo parada en la mitad de la 19 con tercera, caminando hacia la carrera cuarta, veía cómo las lluvias de mis ojos se mezclaban con las gotas de llanto del cielo y no supe qué hacer. O sea, pensé, pues me puedo ir caminando y me arriesgo que también pues me maten, me roben y me violen en ese orden. O me espero acá el bus, pero no quería quedarme quieta. Tenía una absurda necesidad de caminar y caminé. Caminé más o menos hasta la carrera séptima, que no es un trayecto largo, pero al darme cuenta de que alrededor mío ya la gente no estaba tan chévere y tan bonita, pues saqué la mano y paré un bus. Y el bus pues ya tenía algunas personas adentro y los vidrios estaban empañados por el frío de afuera y el calor y el vaho respiratorio de la gente. Entonces yo me subí y me hice en lo que en esa época se llamaba el puesto de la llanta, que es donde está la llanta del bus y hace una protuberancia dentro del bus. Entonces uno cuando se sienta allí, las piernas quedan resumidas a hacer un par de bultos enfrente del pecho de uno y las rodillas le quedan en la boca. Yo, pues nada, me senté en el puesto de la llanta y me fui llorando. Me bajé en la 19:30 y caminé las 3 cuadras que son de allá hasta acá. Cuando entré, mi mamá, contrario al regaño de siempre de usted porque está llegando tarde y ahora mire cómo viene, se dio cuenta que yo no estaba bien y no me dijo nada. Simplemente me dejó llegar hasta acá, hasta esta, que era mi habitación en ese momento y que hoy en día ha vuelto a ser mi habitación. Yo me quité la ropa y la eché en esa esquina, que es donde está el tarrito de la ropa sucia. Entonces me quité la ropa mojada, la eché allí y sin pijama ni nada me metí en la cama. Me arropé con las cobijas y más o menos unos 10 minutos después mi mamá muy sabiamente, sin hacer ningún reclamo ni ningún reproche, entró por la puerta y colocó en esa mesa de noche un sándwich y un jugo de mora. No me dijo, mira hijita, come, no, en un silencio absoluto. Los dejó allí, salió, yo en el curso de la noche me fui comiendo esa comida, que era lo único que podría haber tenido en el estómago en ese momento, y me dormí. A la mañana siguiente, pues fue domingo, y mi mamá, para tratar de levantarme el ánimo, pues hizo una cosa que ella sabe que, que me parece muy chistosa, y es que mi mamá tiene una sudadera color curúa. Como todas las mamás, toda mamá que se respete tiene una sudadera, pues por lo menos de mi generación de madres, tiene una sudadera o color azul cielito, o color curúa, o color rosado. Eh, la de mi mamá es color curúa. Entonces se la puso y me dijo, hija, levántate que nos vamos para ciclovía. Y yo pues que no le quería hacer el feo tampoco a mi mamá, o sea, ya la noche anterior no había entrado, no la había saludado como era debido, como era correcto. Entonces pues nada, me levanté, me puse pues tenis, un pantalón de sudadera, una camiseta, nada muy elaborado. Me recogí el pelo hacia atrás en una cola de caballo y salí con mi mamá a ciclovía. El plan con mi mamá de ciclovía no es trotar, no es correr, es caminar. Y salimos caminando hacia la 26 porque pues, nos gustaba más la ciclovía de la 26 y hay unas tienditas, una serie de tienditas. Hay una que se llama El Amigo, donde es don Chucho el que atiende la tienda. Y él siempre colgaba los periódicos en la puerta. El Tiempo del Domingo, El Espectador, El Espacio, cómprelo antes de que se coagule. Y siempre en El Espacio hay una cosa que ocurría, y es que siempre había como una modelito porno, así toda sensual. Ahí estaba mi foto, al lado de la modelo porno estaba mi foto de la noche anterior tomada en el Chorro de Quevedo hablando con el intendente. Y el titular decía, misterioso asesinato en el Chorro de Quevedo. Joven vidente descubre el misterio. ¿Mm? Y estaba mi foto.
Entonces yo cogí el periódico, lo zafé de las pinzas en las que estaba, cogí el periódico y empecé a leer la noticia donde se veía que yo estaba hablando, contaban la historia que yo había puesto, entonces que hubo uno de los policías que dijo, bueno, pero si ella dice que la cuestión fue que el muchacho se subió hacia la calle del Embudo, hay que hacerlo, hay que mirar. Entonces se fueron, buscaron, encontraron al chico con las manos ensangrentadas, le preguntaron, él dijo que él había visto quién era el asesino y cuando vio que la gente se aglomeraba, de todas maneras él se había quedado allí observando, cuando se sintió observado, él salió en busca del asesino, el asesino corrió por la calle del Embudo, él se fue detrás y llegaron a una serie de apartapiezas donde él estaba cocinando, no me lo van a creer, salchichas con queso por encima en un horno tostador. Y pues yo era la vidente de la situación. Y me acordé de Salomé, que Salomé había dicho, si tú bajas por la calle del Embudo y llegas a tu casa y no has tenido ninguna visión, listo, deja de contar historias. Y yo cogí ese periódico y lo abracé y lo apreté contra mi pecho porque no era suficiente. Los seres humanos, para nosotros nada es suficiente. Porque es que esto no era una cuestión de contar o no contar cuentos, esto era una cuestión de lo terrible y lo dura que es la realidad y cómo a veces la menospreciamos. Y cómo esa chica había sido tan menospreciada, tan menoscabada en la vida. Y yo seguía apretando ese periódico contra mi pecho y lo seguía apretando y lo seguía apretando y lo seguía apretando hasta que me quedé sin aire y de repente lo que pude hacer fue tomar una bocanada de aire como... ¿Y yo qué hago esto? Y miro a mi alrededor y me encuentro con una calle que empieza muy angosta y termina en una desembocadura, con piedras que siempre están mojadas, con puertas al lado y un lado, y la canción de Fito Páez sonando. Y no dejó que nunca más sufriera, sí murió de hambre y vanidad. Amar y tuvo muerte lenta. Así él meó 3 veces mis zapatos y llegó hasta el bar. Y entonces me di cuenta de lo que Salomé me había dicho. Nada había pasado. Solamente era una visión que yo tenía del mundo. Y cuando bajé la calle del Embudo, en la desembocadura de la calle, ustedes no me lo van a creer. Había una aglomeración de más o menos unas 40 o 50 personas en corro. Yo no quise acercarme. Yo pasé derecho. Supe que habían asesinado a una chica ese día. No quiero saber en qué condiciones. Nunca me ha interesado indagar la historia real. Pero lo que sí sé es que contar cuentos nos hace humanos, que no debemos perderlo. Que si yo tuve esa visión ese día, y eso fue lo que me impulsó a seguir contando cuentos, y por eso es que estoy acá contándoles esto, es porque los cuentos deben sensibilizarnos y volvernos, como les digo, más humanos. Y que sepan que contar cuentos es un don, el don de tener visiones. Escuchar cuentos es hacer que esas visiones se transmitan, porque es que las visiones son el don de ver lo que otros apenas sueñan. Muchas gracias.